Bueno, esta debe ser una parte, la Constitución Política del Estado, su estructura orgánica. La estructura orgánica del Estado se ha organizado en 4 órganos funcionales. Del órgano nuevo es el electoral. Además, se han creado los llamados órganos de extrapoder, que sirven para controlar las actividades de los órganos funcionales. Y bueno, entre los órganos son 4 órganos de poder. Está el primero, que es el órgano legislativo, que está en el artículo 145. Está constituido por las asambleas legislativas plurinacional, consta de 2 cámaras de diputados y un senador y senadores. Cuando los 2 cámaras se reúnen, hacen el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y son presididos por el vicepresidente del Estado. Por su parte, al interior de cada una de las cámaras existen la directiva, comisiones y brigadas del Parlamento en esencia en su labor fundamental y aprobar y sancionar las leyes. La Constitución le asigna a otras distribuciones. Así, por ejemplo, fiscalizar y hacer control político y supervisar las actividades del órgano ejecutivo y de otro órgano del Estado plurinacional. Puede promover, censurar de los ministros, y el presidente quedará obligado a su destitución. Elige el defensor del pueblo al fiscalizar general del Estado y a los candidatos a magistrado del órgano judicial. En su procedimiento legislativo, el iniciativa para la emisión de leyes tiene la potestad para presentar proyectos de leyes y ciudadanos a los asambleístas, el Tribunal Supremo de Justicia y los gobiernos autónomos mediante sus autoridades electas, además de presidente del Estado. El artículo 162 de la Constitución Política del Estado y el 163 y 164 del procedimiento. Los procedimientos que son los proyectos de las leyes y puede iniciarse en cualquier de las 2 cámaras de la Asamblea, ya sea en la Cámara en la Cámara de Diputados o de los Senados. En el órgano ejecutivo, en el artículo 165, ha sido formulado básicamente para realizar las tareas de la administración pública del Estado. Está compuesta por 3 instancias: presidente, vicepresidente y ministro de Estado. Se trata de consolidación del sistema presidencialista que hace del presidente del Estado de la máxima autoridad del Estado. En cuanto a su periodo de duración en el cargo, será electo por 5 años y podrá ser electo por una sola vez consecutiva. Esta elección deberá realizarse mediante sufragio libre y democrático. Para obtener el cargo deberá alcanzar al menos el 50 y más 1 de tal de votos de elecciones presidenciales. O la otra opción es que se obtenga más del 40% de los votos y que el segundo ubicado se encuentre al menos más o menos 10 puntos de diferencia en el que obtuvo el 40%. De los contrarios, se deberá proceder a la segunda vuelta electoral entre los 2 candidatos más votados. Adicionalmente, de los requisitos generales de los servidores públicos, del presidente deberá tener mínimo 30 años de edad como requisito para su participación. Además, debe haber vivido 5 años antes de las elecciones en el Estado boliviano.
En relación a la relevancia presidencial, en el artículo 162 enumera 27 atribuciones exclusivas del presidente del Estado. Estamos hablando de los 27 atribuciones que revela entonces la relevancia del presidente. Su función le permite dirigir la política del Estado y conducir la administración pública, y además designa autoridades como especiales relevancia como el Procurador General del Estado y el Controlador General del Estado. Luego de la presentación por la Asamblea, además ejerce en la superioridad de las Fuerzas Armadas y siguiendo en una línea histórica que le asigna la potestad de conducir reforma agraria y entregar títulos de tierra. En otro, cuanto al vicepresidente de la Constitución, hace la figura del vicepresidente una de las más trascendentes en relación a su atribución. En el vicepresidente asesora al presidente y al Consejo de Ministros. Además es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si le permite además coordinar actividades entre el nivel central y los gobiernos autónomos, pueden incluso realizar labores diplomáticas en el artículo 164. Por el último se encuentra el ministro del Estado, quienes son nombrados por el presidente del Estado siguiendo los criterios en género que se cuestionan. En el orden plurinacional, una vez en el cargo de los ministros del marco, artículo 164, poseen 8 competencias. En el órgano judicial tenemos el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. En el ámbito constitucional existe el llamado pluralismo jurídico, que representa a la revisión de la justicia. Es una sola, pero existe diferentes jurisdicciones que permite hacer una administración diferenciada. Así tenemos la jurisdicción ordinaria, cuyo máxima instancia es el Tribunal Supremo de Justicia. En los departamentos existen los tribunales departamentales de justicia, luego los tribunales de penales, los tribunales de materia y los tribunales de mixto. Así, bajo esta estructura se atiende los asuntos jurisdiccionales que correspondían a la Corte Suprema de Justicia y a la llamada justicia ordinaria. 2. La jurisdicción constitucional está a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional, encargada de velar por la fiel aplicación de la Constitución. La jurisdicción agroambiental, que está a cargo del Tribunal Agroambiental a nivel departamental y provincial por los juzgados agroambientales. Esta instancia se encarga en resolver los asuntos referidos a la posesión y a la propiedad de la tierra, así como los asuntos de la naturaleza ambiental que provienen de la aplicación que régimen ambiental en el Estado boliviano. Además, le cabe controlar los actos administrativos definitivos que dicte autoridad como el INRA, Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio del Medio Ambiente. La jurisdicción especial es el caso, por ejemplo, la justicia militar, encargada de administrar justicia en asuntos referidos al furor militar y así asuntos de la justicia ordinaria. La jurisdicción originaria indígena campesina, que le permite a las comunidades indígenas y campesinas de tener su propio medio de justicia, pero la cual establece el artículo 190, no podrá aplicar medidas que representen la violación de garantías constitucionales. Además, solo aplicable a los miembros de la comunidad indígena. Por lo tanto, no existe la extraterritorialidad. Además, esta justicia está sujeta al control de constitucionalidad y ha sido delimitada por la ley de deslinde jurisdiccional. A toda esta instancia se asuma una especie de órgano fiscalizador. Es el Consejo de la Magistratura, que se encarga de verificar el manejo
el manejo administrativo financiero del órgano judicial y además la designación de las diferentes instancias judiciales como los jueces o auxiliares o de juzgado como oficiales, secretarios, etc. Por último, el Consejo de la Magistratura tiene también atribuciones disciplinarias, pueden sancionar, incluso destituir a funcionario judicial. Órgano electoral. Se trata de un órgano con atribuciones diversas. En este se le encarga a la administración del proceso electoral, así como el referéndum u otra forma de decisión colectiva. En el caso de los procesos electorales, tienen la potestad para resolver asuntos contenciosos electorales que pudiera surgir y controversias e impugnaciones en elecciones. Además, en el ámbito político le cabe garantizar la democracia interna y de las diferentes organizaciones políticas, estableciendo reglas para su funcionamiento. Además, le cabe hacer administración del registro civil, garantizando así el derecho de la identidad, así como el ejercicio de los derechos de los políticos, de las personas. Esto exhibe el carácter dual, por un lado electoral y por otro lado la de la administración del registro civil, la cual ha ocurrido en la última década en Bolivia. En el órgano extrapoder, en el artículo 213, la Contraloría General del Estado, función de control, es la entidad con la competencia a nivel nacional que goza de la autonomía administrativa propuestaria, cuyo principal ámbito de responsabilidad es el ejercer el control. Bueno, ya esos son de los 4 poderes que le estoy explicando, doctor. Bueno, el poder que yo escogí fue el órgano legislativo, que está en el artículo 145. Bueno, que está constituido por las asambleas legislativa plurinacional. Consta de 2 cámaras, como le expliqué hace rato, 2 cámaras que es de diputados y de senadores. En cuanto a las 2 cámaras, se reúnen, hacen en pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y son presididos por el vicepresidente del Estado. Por su parte, el interior de cada una de las cámaras existen directivas, comisiones y brigadas parlamentarias. En esencia, de su labor fundamental es aprobar leyes y sancionar. En sus atribuciones, digamos, por ejemplo, es de fiscalizar y hacer el control político y supervisando las actividades del órgano ejecutivo y de otro órgano del Estado plurinacional. Pueden también promover, censurar a los ministros y el presidente quedará obligado a su destitución. Elige también al defensor del pueblo, el fiscal general del Estado y a los candidatos del magistrado del órgano judicial. Bueno, su procedimiento es la iniciativa, es la emisión de leyes, tiene la potestad de presentar proyectos de leyes a los ciudadanos de la Asamblea, del Tribunal Supremo de Justicia y los gobiernos autónomos, mediante sus autoridades electas, además del presidente del Estado. Son en el artículo 162 del 163, 164 de la Constitución Política del Estado, los proyectos de leyes pueden iniciarse en cualquier de las 2 cámaras de las asambleas, como hemos mencionado, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de los Senadores. Salvo que sea un asunto, digamos, autonómico, en ese caso deberán iniciarse en la Cámara de Senadores. Ya. La Cámara de Origen iniciará el tratamiento en la comisión respectiva luego de ser discutida y aprobada. En esta pasará a considerarse en el plenario de la Cámara de Origen. Bueno, eso es lo que lo que me llamó la atención de este órgano. Esa es mi exposición y espero que les guste a todos los que miran este canal.
Y bueno, y ya como ya sabemos los 4 poderes, y nosotros no tenemos que basar a los 4 poderes de un estado. Y eso espero que les guste a ustedes. Y bueno, espero que aprendamos más, ¿no? De estos 4 poderes, que es el judicial, el ejecutivo, el, el legislativo y el electoral. Y bueno, eso es todo, doctor. Y bueno, espero que esté bien, ¿no? Y gracias.